De entrada, este video nos dejará una gran reflexión y una moraleja absoluta sobre que muchas veces en la vida siempre hay un efecto boomerang, una acción y una reacción. Pasa en todos lados. Por eso hay una frase que dice que nunca debes de escupir hacia el cielo, porque no sabes en qué momento y dónde te termine cayendo el escupitajo. Seguramente muy pocos en México conozcan a Charlie Kirk, pero básicamente era uno de los simpatizantes de Donald Trump, quien era partidario de que los ciudadanos blancos estadounidenses aplicaran la ley del arma. Mientras que en otros casos, como en el fútbol, el karma o el destino, el efecto boomerang, también suele destrozar ilusiones cuando ya se veían en el mundial, como la selección venezolana, la cual ninguneó a su rival. O como cuando Azcárraga se veía ganando una demanda sobre unos palcos del Azteca rumbo al mundial. Si no se hubiera cambiado al Poder Judicial, los dueños de los palcos del estadio seguramente hubieran perdido su batalla legal. Por eso prepárate, porque venimos con un top candente y bravo donde estos 5 casos simplemente nos dejarán pensando muchas cosas por los contextos de cada uno de ellos. Al final, esos personajes que se veían victoriosos terminaron mordiendo el polvo y feo. Por cierto, si te gusta el video y no te has suscrito, ya sabes, deja tu like, ponte guapo y también suscríbete. En este canal no ponchamos llantas por eso, pero eso sí, y es verdad, en que no hay falla en que sí la vas a disfrutar sabroso. Es por eso que hoy te presento Charlie Kirk Shooting, La Luz del Mundo, Palcos del Azteca, 5 escupitajos al cielo. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Vamos con el primero de todos. Ya sabíamos perfectamente que esta secta de la Luz del Mundo tenía mucho dinero de políticos mexicanos y de gente nefasta que adoraba a su principal promotor y líder, el asqueroso cachetes de puerco de Nazón Joaquín, quien les movía el atole y les traficaba carne de buena calidad a todos los que querían recibir a Dios en su pelengón. Literal, así era esta secta de porquería, a la cual le descubrieron varias mañas con gente joven, muy joven. Principalmente muchachitas que, hipnotizadas por una falsa creencia, cayeron en las garras de estos chacales. De hecho, en este canal ya hicimos el video del falso profeta. Si no lo has visto, te lo dejaré en la descripción. La Luz del Mundo tomó mucho poder a nivel mundial. Fue una iglesia financiada por empresarios políticos de diversas corrientes, ya sea de derecha o de izquierda. El punto es que el mexicano Nazón Joaquín fue detenido en 2019 en Estados Unidos por varios delitos. Uno de ellos era el tráfico de carne joven y abuso. Le metieron 16 años de pena, sin embargo, faltaba cazar a sus demás secuaces, los cuales eran evidentemente pertenecientes a esta secta y quienes se aprovechaban directamente de los miembros de buena fe de su propia iglesia. Y solo faltó detener hasta el perico, ya que la madre del traficante de sapos hinchados y jugosos también estaba metida en este guateque desde hace años. Estos miserables ocupaban sus altos puestos en la iglesia para torcer a los jóvenes, bajo esta frase: si iban en contra de alguno de sus deseos o anhelos como el apóstol, estarían yendo en contra de Dios. Por eso, muchos miembros del rebaño, en especial mujeres, tuvieron que doblarse ante la ira y el deseo de estos engendros. Por eso en las últimas horas se supo que los amantes de la papaya carnosa, o sea, 5 elementos más que estaban a la mano derecha de Nazón, también fueron señalados. Por ejemplo, su mamá, la señora Eva García de Joaquín. Esta abuelita depravada de 79 años de edad también estaba en el show, y no precisamente hacía chaquetitas para bebé. De acuerdo con la fiscalía, la señora era cómplice de todos los males que estos miserables causaron, pues ella estaba a cargo de Joaquín LLDM Enterprise, un grupo que estaba encargado de buscar muchachitas y de encaminarlas al matadero, y así ejercer control sobre ellas. De hecho, la doña en los años 80 no solo le ponía los morrillos a su esposo, sino que ella también le daba duro con la pasita arrugada, pues también le gustaba que le aventaran la maicena todos los nuevos colágenos que ella reclutaba.
O sea, en la luz del mundo había más tratante de aguas que en el sistema de Cutzamala en la Ciudad de México. Además de esa vieja roñosa, también entambaron al sobrino de Nazón, Joram Núñez Joaquín, de 37 años de edad, quien se hacía pasar por abogado de la iglesia y quien se encargaba de persuadir legalmente, entre comillas, a las presas, para que por decisión propia accedieran al aquelarre. Esta basura fue detenida en Chicago. Todavía falta que agarren a 3. Se presume que están en México, pero al menos a la abuelita y al sobrino no tardan en reventarles el sin dientes en el bote, a ver si no les termina gustando y se vuelven adictos, mientras los clavan en la cruz en el momento que se avienten el versículo, donde predicaban la venida del Señor para convencer a sus víctimas. La historia de Mauricio Castillo es la típica del güey que tiene fama por cierto tiempo, en este caso cuando hacía el programa con Adal Mamones, otro yoyo. Sin embargo, cuando se les acaba el éxito, son los típicos vatos que terminan siendo nada y además de eso, acaban en la miseria laboral de la manera más perversa y asquerosa que usted pueda imaginar. Mauricio Castillo, el líder de los chavorrucos, esos que se reventaban en los años 2000, el famoso monólogo de Adal Ramones. De hecho, ese monólogo era literal, obra de Gus Rodríguez, quien en muchas ocasiones colaboró para que ese segmento fuera el estelar de otro yoyo. Aún así, Mauricio Castillo se volvió medio famoso con los sketches que hacía con Lalo España y Jordi Morado. Casualmente todos estos sujetos no solo son televisos, sino que odian a la 4T con todo su corazón. Y están en su derecho, pero es curioso, al menos Mauricio Castillo, que se la pasa despotricando contra el gobierno. Pero el güey terminó siendo solo un pobre diablo doble moral, por lo que mencionaremos a continuación. El punto es que después de otro yoyo, Castillo anduvo buscando cabida en otros programas. Nunca brilló y cuando cayó a un programa llamado Me Caigo de Risa, hizo su desmadre. Lo corrieron no solo por andar de vicioso, sino también por supuestamente estar acosando a sus compañeras, porque andaba pedo. Según el productor del programa Me Caigo de Risa y las otras voces de las rapiditas de Multimiados, se alcoholizaba y después entraba a cuadro. No contento con eso, el pelón Consuelas se ponía de impertinente. Mala copa, al grado de quererle agarrar el tamalón a Gaby Platas y a Mariana Echeverría. Pero deje usted eso. Textual, Inés Moreno, quien reportó los hechos, dijo lo siguiente: parece ser que él tiene esta obsesión con Gaby Platas y la ha estado persiguiendo. Quiere que ande con él y Gaby ya tiene su pareja. Él ha sido muy agresivo con la pareja de Gaby. A ella le insiste que salgan. Luego Alex Caffi, otro reportero de la farándula que casi nadie quiere por mamador, dijo lo siguiente: corrieron a Mauricio Castillos de Multimedios Televisión, que conducía desde hace 3 años Las Rapiditas. Es un programa un tanto parecido a lo que hace el Estaca y Eduardo Videgaray, como lo hacen en Imagen Televisión. Había varias indisciplinas, había sido impuntual, llegaba al 5 para las 9 cuando su contrato lo obligaba a estar desde las 7 para maquillaje, para que a las 8 asistiera a una junta de contenido. Sin embargo, para inicios del 2025, Gaby Platas desmintió que Castillo la hubiera acosado, además de que es su amigo de la vida, y meses después se anunció que otro yoyo volvería al ruedo, pero ahora en giras por la República Mexicana, y Castillo estaría de nuevo allí. Sin embargo, el tema del alcoholismo sí fue real, al grado de que este sujeto perdió varias chambas y, en efecto, de Multimiados lo corrieron por llegar a un programa totalmente alcoholizado. Textual, dijo lo siguiente: sí perdí trabajos, incluso perdí oportunidades de trabajo por el problema. Al final, Mauricio Castillo escupió al cielo, presumió ser impoluto, exitoso, pero como dicen por allí, luz en la calle, oscuridad en la casa. Ese mismo éxito lo llevó a ser un borracho y por ende a ser un triste alcohólico. Por ahora, según ya se dice que está recuperado por andar de T por 8. Este caso es literal, escupir al cielo cuando aún tenías de tu lado al Poder Judicial, mismo que tras las elecciones y de cambiar a los jueces que dan legalidad a los casos y resuelven disputas como estas, entiendes el por qué se necesitaba un cambio, y además se entiende por qué Televisa anda muy molesta con la 4T.
aparte de otras cosas que ya hemos mencionado en este canal. Recordemos que el Estadio Azteca, cuando se inauguró, Emilio Azcárraga Milmo, alias El Tigre, para obtener dinero y construir el Coloso, pidió inversionistas, muchos de ellos familias de opulencia en México. Y de paso a la mayoría de ellos les dio un palco a cada uno por 99 años, casi vitalicio, al menos por 2 generaciones. Eso, muy pocos lo sabían hasta que se vinieron las remodelaciones del Estadio Azteca, recinto que será sede del Mundial y donde se jugará el partido inaugural. Gracias a eso, Azcárraga movió sus piezas para fregarse a los dueños de los palcos, los cuales son gente pesada y también le saben al negocio sucio. Cuando el Cuyo quiso atorárselos con la FIFA a su favor, estos se negaron a que les levantaran su espacio y revendieran su palco para los juegos en el Azteca a gente adinerada, dejándole las ganancias a Televisa, al Cuyo y a sus socios. Ahí fue donde los dueños alzaron la voz y se fueron a un pleito en los juzgados ante la Profeco, abogando que Azcárraga, por medio de Ollamani y una empresa que se hace cargo del estadio, querían invalidar su contrato y además lucrar con estos espacios en el Mundial, relegando a los dueños que por años han tenido su lugar gracias a los negocios del Tigre. Fue allí donde Azcárraga pensó que con los jueces que estaban en ese momento podría ganar, pero no. Nadie resolvió nada y la Profeco se movió muy bien. De hecho, Roberto Ruano, representante de los dueños de los palcos, acusó a la FIFA de quererles levantar su espacio, pero en realidad era Televisa y Azcárraga, pero con la venia de la FIFA. Recordemos que ambos están metidos en la organización del Mundial. De hecho, hace algunas semanas vino Gianni Infantino a hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum para ver los pormenores del espectáculo. Y allí también se trató este tema. La presidenta supuestamente le dijo al presidente de la FIFA que eso de los palcos estaba en una disputa legal entre privados y había que dejar que hubiera una resolución. De hecho, curiosamente, una semana después llegó el veredicto final y la Profeco se la dejó caer al Cuyo, haciendo que se respetara el contrato que estaba vigente y que allí la FIFA no decidía, ya que es un ente aparte, que para cumplir lo establecido con ese contrato de 99 años era simplemente comprarle las entradas para los juegos a los palcohabientes. Aún así, los dueños tuvieron que ceder en cosas que no estaban en juego, como por ejemplo el cajón de estacionamiento o los alimentos que se iban a consumir dentro del palco. Por lo tanto, no tendrán su estacionamiento ni tampoco les darán chance de meter sus alimentos y bebidas al palco. Textual, Ruano dijo lo siguiente: nos han ofrecido también 3 paquetes que son opcionales. Uno es el del acceso Hospitality. Además de tener el palco pagado, se puede ingresar a esta zona de dinámicas de FIFA. El otro es el servicio de alimentos y bebidas por palco con costo. Y el último es el de estacionamientos pilotos. Por ejemplo, en Gran Sur o Estadio Olímpico, con camionetas que lleven al Estadio Azteca. No es lo ideal, pero hay que pagar, pero eso es lo que tuvimos que ceder. El Estadio Banorte y Televisa, por medio de Emilio El Cuyo Azcárraga, terminarían aflojando alrededor de $150 millones para cubrir los asientos de los palcohabientes, dinero que pagarían a FIFA, quien gozaría de las entradas del estadio. Recordando que Azcárraga presta el estadio entre comillas, la FIFA vende y al final se sientan a repartir sus ganancias. Por ende, el madrazo fue seco, pues son alrededor de 15,000 entradas que pagarían a los dueños de los palcos. Pregunto, ¿qué hubiera pasado si en la Profeco hubiera quedado un amigo del Cuyo? Este quizá es el menor de todos los puntos establecidos en este video, ya que el batacazo en el fútbol sudamericano fue la eliminación de Venezuela. Una selección que estaba propensa a clasificarse al Mundial por la vía del repechaje y que, faltando 3 partidos y 9 puntos por disputarse, los hijos de Nicolás Maduro solo tenían que ganar por lo menos un juego, esperando que Bolivia no ganara 2 partidos, cosa que al final pasó ante todo pronóstico. La selección boliviana le ganó a Chile y en la última fecha se pilló al mismísimo Brasil de Carleto Ancelotti, ex técnico del Real Madrid, el cual se sorprendió por las condiciones de la altura de La Paz en Bolivia, más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, y quien dijo que es muy difícil jugar al fútbol en ese lugar.
Mientras Bolivia le ganaba por la mínima a Brasil, Venezuela empezó ganando el juego en Maturín. Sin embargo, el exceso de confianza, el sentirse ganadores antes de tiempo y el creer que tenían a los mejores jugadores del mundo les hizo confiarse, al grado de que la selección colombiana los terminó empatando y hasta goleando, pues Venezuela todavía ganaba 2-1 al minuto 12, pero después, sobre el final del primer tiempo y en el segundo tiempo, del minuto 42 al 67, o sea, en 25 minutos, los colombianos sentenciaron la serie y aplastaron a sus vecinos venezolanos para golearlos por 6-3 ante una lloradera descomunal en el Estadio Monumental de Maturín. Ya que el juego estaba listo para una fiesta entera, Venezuela, ganando, pasaría al Mundial en su fase de repechaje. De hecho, antes del juego, los aficionados venezolanos subestimaron a su rival y decían que sería sencillo cepillar a Colombia, y también subestimaron a distancia a los pobres bolivianos, quienes los veían como su presa fácil. Que venían jugando bien, obviamente, los venezolanos, y el cerrar en casa los haría aún más fuertes. Al final, los venezolanos vivieron una catarsis, una hecatombe futbolística en su propia casa. De hecho, las estadísticas decían que Venezuela en casa era fuerte. Solo había recibido 2 goles en toda la eliminatoria, pero Colombia les clavó 6. Siendo uno de los fracasos más estrepitosos en el deporte venezolano, en una de las eliminatorias más accesibles en toda la historia de la Conmebol. Al finalizar el partido, mucha gente se quedó en la tribuna llorando. Alrededor de 50,000 venezolanos estaban al borde del suicidio por dicho acto, que quedará grabado allí en la historia del fútbol sudamericano. No puedes sentirte ganador si aún no has ganado el partido. Viejo adagio que casi siempre suele cumplirse en el deporte. Esta es la nota más importante del mes a nivel mundial, pues hay que recordar que cualquier cosa que pase en Estados Unidos, sea buena o mala, siempre tiene repercusiones en algunas latitudes del mundo. Charlie Kirk era un tipo que navegaba en la ideología política de la ultraderecha, que tenía discursos ultraconservadores y que, sobre todo, elogiaba la aportación de armas. Pero solo para defensa propia, decía, pues este sujeto aplaudía que la población se armara para defender a los suyos. Todo eso lo justificaba con el caso de un tipo de la comunidad trans que se metió a una escuela en Minneapolis a reventar a quien se interpusiera en su camino. De hecho, la escuela era católica, religión de ese sujeto a quien tenían catalogado como un hombre y un padre de familia, que no rompía ningún plato y que seguía los viejos dogmas donde el hombre es el proveedor y donde la mujer en varios casos se debe de doblegar. Vaya, las ideologías de Kirk apedreaban directo a sus shows a una parte de la sociedad denominada woke, los cuales, según él, eran un cáncer para la familia de verdad, y donde los negros estaban mejor siendo esclavos, o que los inmigrantes son los causantes de la violencia en su país, o que los gays son aberraciones sociales porque no está en la Biblia, ni en la palabra de Dios, su forma de pensar. Sus videos en redes sociales dieron la vuelta al mundo porque se mofaba y ridiculizaba a todos esos personajes, muchas veces enfermos, que se sentían o se percibían niños, niñas o animales, haciéndolos ver en sus presentaciones como personas desviadas mentalmente, además de exhibir la ignorancia de muchos gringos. Pero en algunas otras ocasiones le contestaban con argumentos, los cuales le costaba aceptar. Esos videos hicieron que Kirk, quien estaba volcado sobre todo en las mentes más jóvenes, fuera partidario para que Donald Trump ganara las elecciones por segunda vez en su historia, además de ser uno de los principales voceros de su ideología conservadora entre la comunidad gringa más joven. Por eso el activista fue muy querido por Trump. De hecho, si usted quiere, podríamos hacerle un video en solitario a este personaje. Si desea, déjenlo en los comentarios porque hay mucho que abordar en este tema con una sociedad tan polarizada como la gringa, y donde en los últimos días se han presentado hechos fatídicos que laceran aún más a ese país. El punto es que Kirk se presentaría en la Universidad del Valle de Utah, debajo de una carpa blanca como solía hacer sus debates en campus universitarios por todo el país. Allí había reunido aproximadamente a 3,000 personas que escuchaban con atención su discurso y una serie de preguntas y respuestas que casi siempre se veían en sus shows, que eran debates al aire llamados "Demuéstrame que estoy equivocado".
De hecho, antes del atentado, Charlie estaba respondiendo una pregunta referente a las armas de fuego. Una persona le preguntó que cuántos tiroteos se habían registrado en la Unión Americana en una década, a lo que Kirk respondió demasiados. La otra persona dijo que en ese tiempo habían sido solo 5, y luego Kirk le preguntaba, ¿contando la violencia de las bandas o sin contarla? Después de esa respuesta, pasó lo que millones de personas vimos en varios videos de diversos ángulos. Kirk se iba al inframundo en fracción de segundos, debido a una sola ráfaga que traspasaba la barrera del sonido y fácilmente la resistencia de la aorta. Fueron fracciones de segundos las que se necesitaron para ver al activista en el foso del Averno. Después de los hechos, las personas salieron corriendo y hubo muchos videos sobre el hecho, pero en especial uno donde están grabando desde una parte alta de los edificios de la universidad, y después del sonido se ve una persona vestida de negro correr por el tejado, justo en un edificio frente a la carpa de Kirk. Tras las acciones, se detuvieron a 2 personas, pero eran las equivocadas. Sin embargo, el FBI investigó en los alrededores del campus y cerca de allí encontraron un cohete de larga distancia y alta potencia, además de huellas de botas y huellas de una mano. Al momento no se sabe quién fue el autor, pero según el FBI, se especula que haya sido alguien de edad universitaria. La nota sigue teniendo nuevos elementos y en estos días podría haber nuevas noticias. El tema de Charlie Kirk tiene mucha tela de dónde cortar, pero que da evidencia de una polarización extrema que vive Estados Unidos, gracias a los discursos de su presidente. Sobre Charlie, parece ser que se fue como un mártir, pero quizá no lo era del todo, ya que en muchas ocasiones se le halló hablar con discursos de odio hacia ciertas comunidades como las negras o las LGBT, X, Y y Z, y hasta por los mexicanos. En el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, este sujeto la repudiaba con todo su corazón. Dijera el pirata de Culiacán, nomás ahí quedó. El tipo que pregonaba con portar un cohete para usarlo en defensa propia, abogando a la segunda enmienda de los Estados Unidos, irónicamente, terminó en el infierno por algo o por lo que siempre defendió. Karma o no, siempre es bueno recordar que quien obra mal, siempre se le pudre el tamal. Aún así, a nadie se le debería de funar por su forma de pensar, pero bueno, esa es otra historia. Pero dime, ¿cuál de todos estos casos debemos hacer en video en solitario para el sábado? ¿Cuál de todos estos casos es el más repugnante, lleno de doble moral? ¿Por qué mandaron a dormir a Charlie Kirk? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.